Dios les bendiga. La verdad que a mí también me gusta cómo predica y normalmente prefiero que sea él el que predique, pero ha pasado algo y es que ministré la palabra fuimos a una cumbre misionera en París, porque estamos urgidos de parte del Señor a hacer misiones. Y el Señor nos está encomendando a poder preparar un equipo de avanzada y salir a las misiones. Y empezamos a proyectarnos para los próximos años, sobre todo al 2020, porque queremos tener metas específicas de alcance. Y bueno, me dijo Tomás que predicara a los pastores que estaban presentes. Y di una palabra que me dijo que la repitiera. No me gusta repetir las mismas palabras, pero cogí la esencia de lo que Dios quería para la iglesia. Y yo quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, mientras estábamos allí en París, tenía algo presente de parte de Dios, y es que nosotros somos una iglesia misionera. Dile al que está a tu lado derecho: somos una iglesia misionera. Y dile al del otro lado: tú eres un misionero. Porque si somos la iglesia del Señor y somos misioneros, es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Dios es un Dios misionero y quiere que su iglesia también sea misionera. Pero estando compartiendo con los pastores, vino a mi mente una visión que Dios me dio hace aproximadamente 23 años, cuando yo estaba orando al Señor preguntándole qué sería de nuestro futuro en España. Y el Señor me hizo ver una visión que algunos de ustedes ya la conocen, pero quiero repetirla para aquellos que no la han oído, de que estábamos nosotros en un portaaviones muy grande en medio del mar. En ese portaaviones habían algunos aviones aparcados a un lado, y del otro lado era la zona de aterrizaje, y estábamos Tomás y yo vestidos con monos amarillos, con cascos en nuestras orejas, y estábamos con un surtidor de gasolina o con una manguera. Y era curioso porque yo veía como un avión aterrizaba del lado de Tomás, y Tomás venía y le repostaba de gasolina, y de pronto venía de otra dirección otro avión y se aparcaba aquí, aterrizaba al lado mío, y yo venía y le echaba gasolina, y cada avión salía a un destino, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y fue allí cuando oí la voz de Dios que me dijo:
yo les llevaré a una iglesia que se convertirá en una plataforma de abastecimiento para las naciones. Muchos vendrán a ser alimentados e instruidos por vosotros para luego ir a las naciones como misioneros. Esta visión que Dios me dio se ha convertido para nosotros como en una hoja de ruta. Y en la actualidad nosotros reconocemos que somos una iglesia misionera. Ese es el título del mensaje en esta mañana, una iglesia misionera. Pero hay algo que la Biblia nos enseña en este pasaje que acabamos de leer, y es al respecto de la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses era también una iglesia misionera. Había nacido de una manera muy particular. Resulta que había hecho Pablo su primer viaje misionero y quiso hacer un segundo viaje y quería predicar en Asia Menor. Pero de pronto vio la visión de un varón macedonio que se le apareció, un ángel que le dijo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces él se sintió dirigido, se sintió impelido por el Espíritu Santo y dijo: ya no voy a ir a Asia, sino que voy a ir a Europa. Y fue a la ciudad de Filipos. Pero cuando llegó a la ciudad, una de las cosas que él hacía siempre era ir a visitar la sinagoga. Pero en Filipo no había suficiente judíos como para abrir una sinagoga, y lo que se encontró fue con unas mujeres que estaban orando junto al río. Pero una de ellas era una mujer rica, una mujer llamada Lidia, una mujer que vendía púrpura, y el púrpura era un tinte que se daba a algunas telas muy especiales, y esas telas solo lo compraban la gente de la realeza, solo lo compraba gente muy exclusiva, así que era una mujer rica. El inicio de la iglesia de Filipo fue una iglesia para todos. La primera cosa que aprendemos es que una iglesia misionera es una iglesia que incluye a todos, que no es una iglesia selectiva. Yo una vez leía de un pastor un libro que me pareció bastante raro, bastante extraño, pero él decía: si tú como pastor quieres tener hermanos que puedan ayudarte al futuro de la iglesia, no puedes trabajar con toxicómanos, porque entonces la gente que tendrás en tu auditorio será ex drogadicto y eso será el futuro de tu iglesia. No puedes trabajar con prostitutas, porque entonces sería tu auditorio lleno de ex prostitutas. Y comenzó a decir unas cosas tan raras que yo dije: esto no va conmigo. Porque yo creo que la iglesia del Señor es una iglesia que incluye a todos. Bien dijo Pablo que en el Señor no habían judíos, ni habían griegos, no habían hombres, ni mujeres, ni gentiles, porque todos somos uno en Cristo. Cuando empezamos nosotros a recibir inmigrantes, el Señor me dio una palabra cuando empezamos las células en aquel tiempo. Me dijo: trata de que no sean todos de una misma nacionalidad, porque se crearían guetos. Y esto para mí fue una voz de dirección para mi vida, porque nosotros no agrupamos las nacionalidades. Nosotros dos como venezolanos no queremos tener un trato especial con los venezolanos, sino que nuestro trato debe ser por igual a los venezolanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los hondureños y a todas las nacionalidades aquí representadas, porque eso es el corazón de Dios. Una iglesia para todos, una iglesia misionera
es la que involucra a todas las nacionalidades. Es natural que el colombiano quiera tener amistades colombianas para poder evocar las comidas, degustar las comidas, para poder conversar cosas afines, pero no por eso solo va a ganar colombianos. Igualmente, cada nacionalidad, el propósito de Dios es que tú estés codeándote, que tú estés siendo amigos de cada persona aquí en la iglesia. Y yo quiero decirte algo. Creo que ha llegado el momento donde nosotros tenemos que hacernos de esta tierra. No es posible encontrar a personas que viven años en el país y digan que nunca han probado una paella. Esto lo he oído yo, lo he oído yo con mis propios oídos de una persona que llevaba como 7 años viviendo en España y no había probado una paella. Tenemos que hacernos de este país. ¿Saben qué hizo Pablo en este momento? Habló con esta mujer y como vio que tenía corazón para el evangelio, comenzó a predicarle a Lidia, y Lidia fue la primera convertida en la iglesia de Filipo. Pero podría decir Pablo, bueno, se ha convertido en una mujer rica, se ha convertido en una mujer millonaria, voy a hacerme amigo de ella para ganar a más rico. Pero no fue así. Nosotros en el libro la epístola a los Filipenses encontramos que más adelante Pablo iba por el camino y de pronto una muchacha adivina comenzó a decir: estos son siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Y de verdad que les estaba halagando, pero Pablo detectó que había un espíritu de adivinación en esta muchacha esclava y dijo: en el nombre de Jesús te reprendo y sal fuera de ella. Y salió fuera de ella. Y esta muchacha podría representar la clase más humilde porque era esclava. Generaba dividendos económicos para los dueños de esta muchacha. Pero esta muchacha fue libre y yo creo que seguía también a Pablo y formaba parte de la iglesia allí en Filipo. Pero más adelante vemos también como un episodio como cuando estaba Pablo y Silas predicando, y por causa de la predicación los meten en la cárcel. Y cuando estaban allí en la cárcel, dice la Biblia que hubo un terremoto que sacudió los cimientos, las puertas de las cárceles fueron abiertas y las cadenas de los presos se soltaron, y aquel hombre, el carcelero que estaba cuidando a los presos, al ver que los presos ya no estaban, quiso suicidarse. Porque había una sentencia que todo carcelero que dejaba escapar a un preso, lo mataban. Entonces, para que no lo mataran, él intentó suicidarse, pero dijo Pablo: no lo hagas, no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. Y fue cuando dijo aquel carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el mismo momento le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente fue así como él y su casa se bautizaron y comenzaron a seguir al Señor, sirviendo al Señor en la iglesia de Filipos. Entonces encontramos aquí a 3 clases mencionadas, a 3 clases que formaban parte de la iglesia de los filipenses: gente adinerada, gente de la clase media y gente humilde. Esto nos enseña que en la viña del Señor de todo hay, en la viña del Señor todo cabe, y aquí no vamos a cuestionar quién eres tú. Tú eres bienvenido, sea cual sea tu posición social, sea
cual sea tu procedencia, sea cual sea lo que estás viviendo, tú eres un hijo de Dios y eres aceptado en su reino y por lo tanto eres parte de esta iglesia que somos nosotros, una iglesia misionera. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que la iglesia de Filipo también era una iglesia generosa. Era una iglesia que apoyaba las misiones. Era una iglesia que estaba siempre pendiente de poder ofrecer ayuda al apóstol Pablo y daban ofrendas generosas. Me sorprende ver la afinidad que tenían los filipenses con esta iglesia Nueva Vida. ¿Saben? Dice, enviaste una y otra vez ofrendas para mi ministerio, decía Pablo. Y en otro versículo de 1 Corintios dice que ellos dieron de su extrema pobreza y dieron en sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto quiere decir que no necesitamos ser ricos para dar, que no necesitamos tener lo suficiente para dar. No. El Señor nos está enseñando que debemos aún en nuestra pobreza, aún en nuestra necesidad, dar para la obra, dar para el sustento de los siervos del Señor, dar para las necesidades de la iglesia, y esto va a repercutir en nosotros. ¿Saben qué dice? Que fruto a nuestra cuenta, en otras palabras, un saldo a nuestro favor en el banco del cielo. Cada vez que tú das, si vas a aplaudir al Señor, hazlo con ganas. Cada vez que nosotros damos, tengamos por seguro que el Señor apunta en su cuenta del cielo a nuestro favor. Y decía Pablo, y lo digo yo también ahora, muchas veces me relacionan como la de las ofrendas, y cuando me pongo aquí al frente, alguno instintivamente ya empieza a buscar en el bolsillo y ya empieza a abrir el bolso. Pero yo quiero decir como Pablo, no busco dádivas, yo no busco cosas para mí. Lo que yo busco es que tú y tú y tú y tú sean prosperados. Porque cuando ustedes son prosperados, es prosperada la iglesia y podemos hacer más misiones en el mundo. Eso es sencillo. Entonces, no busco dádiva, decía Pablo, sino que busco fruto a su cuenta, a vuestra cuenta. Y es el propósito del Señor que nosotros nos convirtamos en una iglesia misionera, en una iglesia generosa. Pero no solamente eran generosos al dar ofrendas, sino que también era una iglesia que llevaba las cargas. Decía Pablo en el versículo 14, bien hiciste en participar conmigo. Aquí la clave de este texto está en la palabra participar. ¿En qué participaron ellos? En las tribulaciones de Pablo. ¿Saben que cuando Pablo escribe a los filipenses estaba preso en Roma? Él había enseñado que el obrero era digno de su salario. Él había enseñado que no pondrían bozar al buey que trilla. Él había trabajado con sus manos haciendo tiendas. Pero en este momento que él escribe a los filipenses, estaba preso en una cárcel en Roma. Ya no podía trabajar, ya no podía ganarse con sus manos el sustento, sino que tenía que depender de gente generosa como los filipenses. Y el Señor nos enseña con esto es que nosotros tenemos que aprender a llevar las cargas unos a otros. Con las cargas podemos hacer tres cosas. La primera es llevarlas nosotros mismos.
soportar la carga y decir, esto lo aguanto yo porque soy fuerte. La segunda cosa que podemos hacer es poner a otro, contarle nuestra situación, contárselo a otro y hacer que esa carga sea una carga compartida. Dice un dicho, una carga compartida es mitad de la carga. La llevas tú un poquito y la llevo yo otro poco. Eso era lo que trataba de decir Pablo cuando decía, participaste conmigo en mis tribulaciones. Porque la vida cristiana es una vida solitaria, la vida cristiana a veces tiene muchos reveses, la vida cristiana está llena de problemas y dificultades y muchas veces solos no podemos. Hay quien aguanta esa carga solo porque se dice que es fuerte y la puede llevar por sí mismo, pero yo creo que como el mismo apóstol Pablo dijo, que debemos de llevar la carga unos con otros. Debemos de ayudar al que está débil, debemos de oír al que tiene un problema que contar y poder ayudar. No para que luego se convierta en chisme y vayas y se lo cuentes a otro lo que le está pasando al hermano. Pero yo creo que como iglesia misionera debemos de compartir la carga. Y la otra cosa que puedes hacer con la carga, que yo creo que es también la más inteligente, es entregársela al Señor. Entregársela al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. En India había una costumbre y era que habían viajeros que viajaban de un sitio a otro de distancias muy largas y ellos llevaban paquetes muy pesados en sus espaldas y cuando se cansaban habían lugares donde era como especie de cueva donde ellos se resguardaban del sol y donde podían poner su carga encima de esa, era como una plataforma en forma de cueva, ellos ponían la carga arriba y se metían dentro para resguardarse y descansar un poco del sol y que se les fuera el cansancio. Esos lugares se llamaron Sumatanga, creo que algunas veces yo le he hablado de esto. Y Sumatanga era un lugar de refugio, era un lugar de descanso. Cuando ellos conocían al Señor, los indios le decían a Jesús, Jesús, mi Sumatanga. Y yo creo que no hay nada más bonito que nosotros pongamos nuestras cargas delante del Señor para que Él lleve las cargas y Él tiene más fuerza que nosotros y para que nosotros podamos encontrar alivio, podamos encontrar descanso, podamos encontrar consuelo. ¿Quién mejor que el Señor para ser nuestra Sumatanga? Los filipenses también era una iglesia que entregaban lo mejor. Di conmigo, lo mejor. El Señor nos está llevando a que dejemos a un lado la mediocridad y que comencemos a hacer las cosas con excelencia. Decía Pablo que los filipenses habían enviado la ofrenda para ayudarle en su cárcel en Roma, que habían enviado al mejor y habían enviado lo mejor. Y yo creo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo que comencemos a hacer las cosas bien. Me da cierto enfado cuando oigo que cristianos hacen chapuzas. Una vez oí a un empresario decir que tenía contratado a varios albañiles, pero lo tenía contratado por días. Y como los tenía contratados por días, estos albañiles hacían las cosas súper despacito, siempre despacito. Como dice la canción, no me la sé bien. Despacito para ganarse el día. Pero que cuando él les vio, le dijo, vamos a cambiar la cosa aquí.
vamos a trabajar por hora. De tal a tal hora van a hacer este trabajo. Si lo terminan, tienen este sueldo. Si no lo terminan, pues no tienen ese sueldo. Y vieran cómo se pusieron las pilas, cómo comenzaron a trabajar. Y yo creo que eso no puede pasar en el reino de Dios. No puede pasar en una iglesia que estemos haciendo chapuzas de jóvenes que dejan los estudios o jóvenes que están estudiando y son los peores de la clase. Personas que están trabajando y hacen las cosas de mala manera. Yo creo que el Señor nos está llamando a la excelencia, que debemos de dejar a un lado la mediocridad. Si tú quieres de verdad ser bendecido por Dios, tienes que decirle no a la mediocridad y sí a la excelencia. ¿Lo dices conmigo? No a la mediocridad, sí a la excelencia. Entonces, la iglesia de los Filipenses no es solamente una iglesia que entrega lo mejor, sino que también es una iglesia suplida. Es una iglesia cuyas necesidades son suplidas. Haciendo un estudio de versículo por versículo, me di cuenta que muchas veces nosotros usamos el versículo de Filipenses 4:19 de una manera extraña. Usamos el versículo de Filipenses 4:19 como una promesa aislada. Si yo tengo necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dicen amén, dicen aleluya, dicen, pero ¿saben qué? Esto es un versículo que es consecuencia de hacer las primeras cosas. No es un versículo aislado, no es un versículo que podemos tomar como una promesa separada, no. Pablo estaba diciendo, si tú eres una persona que incluye a todos, si tú eres una persona generosa que da para el sostenimiento del reino, si tú eres una persona que eres capaz de llevar las cargas, si tú eres una persona que entrega lo mejor, entonces mi Dios, pues, ese pues significa, si tú haces todo aquello, entonces Dios te va a suplir. Y me encanta estudiar. Aquellos que siguen el discipulado saben que he encontrado una herramienta al buscar el significado de las palabras en hebreo y en griego, porque te dan una perspectiva más amplia de lo que dice el español. Porque la Biblia fue escrita en hebreo, traducida al griego y después traducida al alemán hasta que se tradujo en español y se perdió mucho de su significado. ¿Y saben qué significa suplirá? Cuando dice mi Dios pues suplirá, suplirá significa hacer repleto. Dios hará que su bendición caiga en forma que se haga repleta en nuestra vida, llenándolo todo. Significa rellenar hueco. Su gloria rellenará todo vacío, hueco, fosa que se produzca en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra economía por causa de situaciones adversas en nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros tenemos huecos, tenemos vacíos en nuestra vida que el Señor quiere suplir. Si suplir significa rellenar hoyos, rellenar huecos, yo creo que cuando estaba orando por esto, me vino a mi mente una imagen de personas solitarias, personas que se sienten solas, personas que aunque están alrededor de mucha gente, en su corazón se sienten solitarios, se sienten solitarias.
El Señor te dice en esta mañana: yo soy el único que puede llenar ese vacío de soledad de tu corazón. Cuando dice el Señor, mi Dios pues suplirá, Él lo quiere hacer hoy, en esta mañana. También significa completar, significa cumplir y satisfacer. Él ha dispuesto lo necesario para cumplir en tu vida lo que Él determinó. Tal vez tú dices, pero llevo tantos años intentando de cumplir mis sueños. Tranquilo, tranquila. Dios no ha completado aún el trabajo que ha hecho contigo. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Él lo va a completar. Y el último significado de esta palabra suplir significa atiborrar la red. Y esto me hace recordar a cuando estaban los discípulos desanimados, remendando sus redes porque habían pescado toda la noche y no habían podido pescar nada. Entonces el Señor le dice: remad mar adentro y echar las redes para pescar. Hay algo curioso, y es que le dice el Señor: echad las redes para pescar. Lo dijo en plural. Se estaba refiriendo a que todos los pescadores que iban en esa barca tenían que lanzar la red, pero solo lo hizo uno, solo lo hizo Pedro. Y dijo Pedro: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y dice que fue tal la pesca milagrosa que se rompía la red. Eso significa suplirá. Dios quiere que a partir de ahora nosotros nos convirtamos en misioneros, en predicadores de la palabra, sabiendo que cuando nosotros lancemos la palabra, cuando nosotros prediquemos su palabra, la cosecha que vamos a cosechar va a ser tan grande que vamos a tener que pedir ayuda a otros para poder recoger esa pesca milagrosa. ¿Lo crees? Dios quiere suplir toda carencia de nuestra vida. Y yo quiero que en esta mañana tú reflexiones. Somos una iglesia misionera, pero tú eres un misionero. Y como misionero, tienes que ser una persona que incluya a todos en sus relaciones. Tienes que ser una persona generosa. Tienes que ser una persona que entrega lo mejor para el Señor. Que no ofreces al Señor nada que no te cueste un sacrificio. Y tienes que ser una persona que crea que todas sus necesidades van a ser suplidas. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. ¿Cuál es tu necesidad ahora mismo? ¿Es espiritual? ¿Estás necesitando tal vez una liberación como aquella muchacha? ¿O estás necesitando creer más y decir como aquel carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quisiera preguntar en esta mañana si hay alguno aquí presente que también se hace esa misma pregunta. Yo quiero ser salvo. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Reconozco que tengo muchas necesidades y que solo Jesús puede llenar ese vacío, esa carencia, esa necesidad en mi vida.